Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en mi jardín todas las tardes aquí en Pauta. Estoy caminando desde mi jardín, como ustedes saben, los días lunes, eso es lo que hago, al patio de la escuela, donde ya se escucha el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la energía que viene desde el mundo de la educación, tan importante, debería ser casi la centralidad, la preocupación central hoy del país completo, sin divisiones políticas, simplemente la prioridad como país debiera ser hoy la educación y particularmente nuestra educación pública. Y cada vez que cruzo al patio de la escuela, me encuentro con ella, la gran inspiradora para quienes somos profesores y además amamos la poesía, poeta y pedagoga, pensadora de la educación, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, el sentido de la urgencia que nos interpela desde la mirada de cada uno de los niños que educamos, de cada uno de los niños con los que tenemos que encontrarnos todos los días. Gabriela Mistral, como ustedes saben, fue una viajera itinerante permanente, casi una extranjera, han dicho algunos. Pero antes de viajar por el mundo, ella ejerció la profesión, aunque no tenía el título, y algunos le recriminaban por ello, y fue directora de varios liceos en el país. Fue directora de un liceo en Punta Arenas, en los Andes, estuvo en La Serena y también en Temuco. Y hay una hermosa carta que ella le escribe a dos antiguas alumnas del Liceo de los Andes, del cual solamente voy a leer un par de fragmentos, pero que llaman la atención por la relación tan personal, tan íntima que guardaba Gabriela Mistral con sus alumnas, incluso cuando ya habías dejado de ser profesora de ellas. Y les dice: mis queridas chiquillas, no se rían ustedes de que les escriba a las dos estando separadas. Yo las veo juntas siempre, en el banco central de la primera fila. Están ustedes invisibles para los demás, visibles para mí, oyendo mi clase, comentando mis afirmaciones, celebrándolas a veces con picardía. Además, déjenme escribirles en una sola carta. Mi tiempo es escaso, mi corazón es grande, me crece cada día para querer a los míos, pero mis horas no se expanden como mi buena voluntad. Y luego les va a preguntar a la alumna, entre otras cosas, en la carta: ¿han leído en este tiempo? Mucho me temo que no tengan cerca de ustedes quien les seleccione libros. Mucho me temo que, como a la mayoría de las muchachas de hoy, les venga esa fiebre malsana de leer libros en que ni siquiera la maldad tiene grandeza. Cuéntenme qué leen, conversen conmigo, aunque yo tarde en contestarles. Es una bellísima carta llena de pequeños detalles, de pequeños gestos de Gabriela Mistral, la exdirectora del Liceo de los Andes, a sus alumnas. Nunca las olvido, y dice que a pesar de que ustedes están invisibles para los demás, están visibles para mí. Bueno, tal vez la vocación pedagógica, la del profesor, la del que trabaja en educación, es justamente que los rostros de todos los niños con los que trabaja comienzan a verse, son visibles, ¿no? Tienen un nombre, tienen una historia detrás, no son un número dentro de una estadística. Pero las estadísticas a veces nos dan buenas noticias en educación.
Y hemos tenido una extraordinaria buena noticia que nos viene desde el sur, desde la Araucanía, desde la ciudad de Temuco. En los promedios PAES, en la prueba PAES 2023, hubo muy pocos liceos públicos dentro de los mejores promedios, de los mejores puntajes nacionales. La mayoría de esos puntajes se repartieron, lamentablemente, en un grupo de colegios privados, digamos, sobre todo de la zona oriente de la capital de Santiago, también algunos colegios privados también de las regiones. Pero hubo al menos dos sorpresas, un liceo en Santiago, el Liceo Augusto Dalmar en Ñuñoa, y un liceo bicentenario, el Liceo Bicentenario de Temuco, que obtuvo 3 puntajes nacionales, entre otras estadísticas, y un puesto, entiendo que el puesto 40, no, algunos dicen 60, tenemos que revisar esa estadística entre los mejores colegios, los mejores resultados de todo el país. Y por eso que hoy día estoy aquí sentado en el patio del Liceo Bicentenario de Temuco, por lo menos en mi imaginación, con Francisco Javier Riquelme, director del Liceo Bicentenario de Temuco, a quien saludo cordialmente, junto con felicitarlo, profesor, por este excelente resultado que imagino que tiene muy orgullosa a su comunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por invitarme a tu jardín. De verdad que siempre para mí es muy grato hablar de educación. Y bueno, como lo acabas de mencionar, tengo que corregir algunas cositas. Por ejemplo, todas las que pueda, por los favor. resultados PAES en este establecimiento fueron 11 en matemáticas. 11 en matemáticas. ¿Ya? 11 estudiantes obtuvieron 1000 puntos, 1000 puntos promedio en la prueba de matemáticas. No se habla de puntaje, se habla promedio. El promedio general que está dispuesto en esta prueba estandarizada. Y el año pasado tuvimos 3. ¿Ya? Y siempre nos hemos mantenido desde que comenzamos a rendir pruebas. Primero fue la PSU, después fue la PDT, pandemia, y ahora viene la PAES. Estamos ubicados siempre en los primeros 100. En esta oportunidad quedamos ubicados en el número 60, 58 son particulares pagados y hay uno municipal que es de allá de Ñuñoa, Santiago. Es decir, estamos ubicados en un establecimiento de 12.000 alrededor que hay en todo Chile. Estamos ubicados, muy bien ubicados. Estamos haciendo un maravilloso trabajo. Como estaba prestando mucha atención a las palabras de la carta de Gabriela Mistral, sí, justamente para nosotros los estudiantes son personas. Trabajamos con ellos de manera bien personalizada y al mismo tiempo consideramos que no les damos esa mirada que ellos son para nosotros una subvención o un número de matrícula. No, estamos formando jóvenes para la vida, jóvenes felices, muy bien orientados a una educación superior. Francisco, me gustaría conocer un poco más de tu historia. Entiendo, espero no equivocarme, que tú fuiste inspector general o inspector dentro del colegio y que luego postulaste al cargo de alta dirección pública y fuiste elegido para ser director. ¿Cuál es tu historia y tu relación con este liceo? Bueno, y tu relación con la educación. Tu historia de profesor. Primero, quiero conocerte a ti, Francisco. Ya, bueno, partí siendo profesor yo hace bastante tiempo ya, por allá por el año 2003. Estudié después que ya había pasado algunos años. Primero me formé mi familia, teniendo mi primera carrera. No era de pedagogía, era de la parte de una carrera técnica. Y luego ya me sentí ese cosquilleo o algo, porque normalmente iba a algunos establecimientos educacionales justamente a dar charlas de lo que era el campo ocupacional, sobre todo los liceos técnicos profesionales. Y de ahí ya me di cuenta de que podía estar frente a 3, 4 cursos, hablando y sin ningún problema. Y luego, bueno, aquí está lo mío, dije yo, mi vocación, y me puse a estudiar pedagogía y ahí partió todo. Después de un par de años trabajando en educación, haciendo clases, estando en aula con muchachos, 15 años alrededor fueron,
me dieron ganas de postular a lo que era la parte administrativa. Siempre fui como desarrollando ese bichito. ¿Qué pasa al otro lado del mesón? Decía yo, en lo que es la parte administrativa o directiva, digamos. Así que ahí ingresé nuevamente a estudiar un posgrado en el área de administración y gestión. Y se dio la oportunidad, pues el director que estaba acá antes me dio la oportunidad bueno, él me había conocido como profesor de habla, conoció cuál era mi desempeño como profesor, siempre dándolo todo, dando más, lo que tiene que ver con el currículum oculto. Uno tiene que ver, abarcar mucho más cosas de lo que está justamente en el contrato o la asignatura propiamente tal. Por lo tanto, me llamó para ser parte de su equipo directivo. El año 2016 comencé en este liceo como inspector general. Y el año 2022, a mediados de ese año, el director prácticamente de la noche a la mañana decide cambiarse de establecimiento, irse a otro lugar, y asumo como director interino. Me hice cargo inmediatamente del establecimiento y no lo abandoné por ningún motivo. Y luego, después de los 6 meses, ya vino el proceso de alta dirección pública, porque tenía fecha de término en la dirección anterior. Por lo tanto, me postulé y ahí fue una decisión que agradezco de nuestro alcalde actual acá en Temuco, don Roberto Neira Burto, y al mismo tiempo don Marcelo Segura Herrera, quien es el jefe del Departamento de Educación de la comuna de Temuco. Francisco, me imagino que se ha dicho y se ha insistido mucho que importantes son los directores en los colegios y las escuelas. Por eso que siempre se busca buenos directores en todo, en las empresas, los líderes que tienen que dirigir las organizaciones. Me imagino que tiene que haber sido echarse sobre los hombros la dirección de un liceo tan importante como este, tiene que haber sido algo fuerte, importante, demandante para ti. Y después de todos estos años que has ejercido el cargo, a ver, ¿qué conclusión sacas tú de cuáles son las cualidades que tiene que tener un director? ¿Cuáles son, si tuvieras que aconsejar a alguien que tiene que asumir ahora una dirección de un liceo, cuáles son esas cualidades, cuáles son los énfasis que hay que colocar? Cuéntanos un poco desde tu experiencia, cuál es la impronta que tú le has dado a tu liceo como director, etcétera. Lo que yo siempre digo, y también se lo digo al equipo, hablo siempre de sentido de equipo, eso es fundamental como director, no ser yo, ser un equipo, es confiar en el trabajo que está haciendo las personas, es generar un liderazgo que sea distribuido, es decir, yo confío en lo que está haciendo el profesor. Y cuando uno no está encima, ejerciendo una presión o algo, yo creo que por ahí eso genera como anticuerpos. Aquí en este liceo, la verdad es que al principio me ha costado mucho, fue un tema de cambios que hubo, con temas de contención emocional, una salud mental que había en una gran proporción de estudiantes y funcionarios. Fue bastante difícil, pero la esencia del director tiene que ser, primero, conocedor del proyecto educativo y tiene que ser el número uno que tiene que empujar este proyecto y conducirlo hacia el logro de los objetivos. Y también esto, replicarlo en los demás, fomentar que el resto de las personas hagan exactamente lo mismo. Y como digo, yo creo que esto es confianza, es confiar, es tener tranquilidad, no que las cosas que son negativas, tratar de evitarlas al 100%, que no penetre lo malo, y de eso malo sacar siempre lo bueno, de qué es lo que me sirve de aquí, retroalimentar constantemente a las personas, hacer un acompañamiento, es lo que hacemos acá, desde lo pedagógico. Fíjate que en la tercera de este domingo hay un artículo de la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Silvia Seguirre, que tiene un título tremendo. Dice: La agonía de la educación pública. Y revisa datos objetivos. Dice: si comparamos los resultados del CIMSE del 2014 y 2022, observamos que los estudiantes de liceos emblemáticos bajaron su rendimiento en matemática y lectura en 0,8 y 0,5 desviaciones estándares respectivamente. Para que tengan una idea,
retroceder una desviación estándar equivale a retroceder 2 años escolares. ¿Qué está pasando con la educación pública? ¿Cuál es tu mirada, Francisco? Estoy conversando con Francisco Javier Riquelme, director del Liceo Bicentenario de Temuco. Son hartos los factores. ¿Me da un segundito, por favor, que tengo que conectar el computador a un cablecito? Pero por supuesto, estamos conversando con el director de un liceo que es una especie de faro de esperanza en medio de una situación un tanto oscura para la educación pública. Me refería recién a la afirmación de la investigadora Silvia Izaguirre. Se habla de agonía en la educación pública. Bueno, este liceo se ha convertido en un faro de esperanza, en un modelo a replicar, en que puede haber una luz al final del túnel, de que hay salida, de que hay posibilidades de hacer buena educación pública. Y por eso le quiero preguntar a Francisco Javier, director del Liceo Bicentenario de Temuco, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cree que hemos llegado? Usted decía que había varios factores, hemos llegado a esta situación tan dramática en la educación pública en el país. Fui parte de la entrevista del diario La Tercera. Creo que hay algo ahí dicho por este director. Tiene que ver, aquí hay un tema que viene desde arriba. Yo creo que la educación chilena hay que repensarla. Primero, yo no voy a dar nombres de establecimientos, pero sí conozco algunos donde, y yo creo que en la mayoría sucede lo mismo. Sí, las personas que me están escuchando, lo más probable es que digan, el director tiene razón. Hoy en día hay un sinnúmero de profesores que ya llegaron a los 65 años, por ejemplo. Ese es un tema que es muy importante, que están esperando un bono de incentivo al retiro. Un bono que se puede demorar hasta 3 años en llegar. Ese profesor que está en aula, y que está en aula hasta los 67 años, 68 años, un profesor que está cansado, que lo único que quiere es descansar, de irse, que bien poco le importa si el estudiante aprendió o no aprendió. Ese profesor que tiene mucha licencia médica y el establecimiento busca reemplazante. Un reemplazante que llegó a un curso que tenía mucho vacío, por ejemplo, desde el punto de vista curricular, que le cuesta mucho conectarse, termina esa licencia, viene otra, y así. Hay un tema profundo ahí que hay que repensarlo, hay que volver no sé, en un momento decía yo, ¿por qué el profesorado no se puede jubilar aunque lleguen, no sé, hasta los 60? Hombres y mujeres. Y que tengan una jubilación digna o algo, y darle la oportunidad a personas con energía que vienen atrás. Eso no quiere decir que existan personas de los 65 años que tienen una energía enorme para trabajar, pero son los menos. Y lo otro tiene que ver con la educación que nosotros mismos deberíamos darle a las familias. Aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con el compromiso en la formación de los estudiantes por parte de la familia, de sus hijos e hijas. Hay muchas familias que llegan y dejan al estudiante en el colegio y que los colegios se hagan cargo. Aquí en el establecimiento, gracias a Dios, son muy poquitos, pero sí, aquí nosotros, el resultado de estos 11, tenemos un promedio PAES de casi 800 puntos, el año pasado tuvimos 808, es porque hay un compromiso de la familia, hay un compromiso de nuestras autoridades. Y hay un compromiso profundo el compromiso que tiene aquí el profesorado, que oscila un promedio, está entre los 35 años de edad, el grupo general de profesores que hay acá. Profesor, se habla de la tríada como el secreto que estaría detrás de estos resultados exitosos del Liceo Bicentenario. Explíquenos qué es lo que es la tríada. Yo siempre he dicho que la tríada tiene que ver mucho con justamente lo que yo acabo de decir, es decir, cuando la número uno es el estudiante en esta tríada, el profesorado, la familia.
Cuando yo hablo del profesorado, hablo de la institución pública en general, de la institución, ya sea pública, particular, subvencionada, etcétera. Cuando hablo, son estos tres entes lo importante. Cuando uno de los tres falla, no vamos a lograr un resultado como los que estamos teniendo hasta ahora. Es decir, yo acabo de estar en el Departamento de Educación de Temuco, que forma parte de la educación pública de la comuna. Y lo mencioné cuando presenté mi convenio de desempeño. Y agradecí al mismo tiempo el trabajo que cada uno de los funcionarios de ahí ejerce, porque cuando todos los funcionarios, desde el mismo alcalde, el jefe el jefe DAEM, están comprometidos con una educación y promueven que la educación sea de calidad, de ahí para abajo viene todo. Ellos tienen que ser los principales facilitadores. Y lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Luego está el establecimiento comprometido, un establecimiento que tiene sus recursos, que tiene sus materiales, que tiene todas las condiciones para poder hacer una clase de principio a fin. Luego viene el estudiante con el compromiso. Es decir, nosotros como establecimiento, desde el sostenedor hasta todos los funcionarios de un establecimiento es una parte de la triada. El estudiantado es la segunda parte de la triada y la familia es la tercera parte. La familia debe estar comprometida. Preocuparse de un estudiante, que un estudiante tenga higiene de sueño, tenga una buena alimentación. Estoy hablando de familia solamente, independiente de quienes conformen ese grupo, ese núcleo familiar. Tienen que preocuparse por el hijo o la hija. Y el hijo, por supuesto, tiene que tener ideas claras. Y aquí nosotros trabajamos mucho lo que son las altas expectativas. Las altas expectativas que tiene que tener la triada. Una mamá, un papá, una abuelita, un tío que viva con el estudiante tiene que tener altas expectativas en decir, mi hijo o mi hija lo va a lograr. Va a llegar a la universidad, porque este establecimiento, el trabajo que hace y el fin final es dejar al estudiante en la puerta de la universidad y en la carrera que él eligió. Muy bien orientado. El estudiante tiene que tener esa idea, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, me voy a esforzar, voy a trabajar duro y lo voy a lograr. Y nosotros, por supuesto, depositar esa misma expectativa en ellos. Lo que quería preguntar es, ¿cómo se trabaja esa expectativa? ¿Cómo se le transmite eso a todo el equipo docente que está trabajando ahí? A mí me parece que es un punto central, ¿no es cierto? Un profesor no puede enseñar si no tiene esperanza en que su alumno va a poder llegar lejos. Y lamentablemente a veces el cansancio, usted hablaba del cansancio, la desesperanza, en fin, hace que muchos profesores pierdan esa esperanza, ¿no? Y pierdan esa expectativa sobre sus propios alumnos. ¿Cómo se trabaja eso con un equipo? ¿Cómo lo han trabajado ustedes? Bueno, tenemos... aquí yo me quiero referir al trabajo que realiza el profesor en el aula, porque el cambio, la magia, le digo yo, el aprendizaje significativo, esto sucede en el aula. El profesor no descansa hasta que el estudiante aprende. Hay estudiantes que justamente, como lo acabas de mencionar, a veces se da por rendido. Y el profesor no, la profesora le dice, no, tú puedes. Y esto se da, la alta expectativa no se da en un discurso una vez al año, se da clase a clase de que lo vas a lograr. Trabajamos nosotros una regla institucional que es el 80%. El profesor no puede cambiar de objetivo de aprendizaje si el estudiantado no supera el 80% de aprendizaje. Y esto se hace a través de pauta, de rúbrica, de evaluación, una ruta de aprendizaje que se desarrolla propiamente en la clase. La expectativa está ahí, la expectativa está cuando el director va al patio y conversa con los estudiantes, la expectativa está cuando una persona de convivencia escolar, la orientadora, es fundamental en este establecimiento para hablar de expectativas. En cada minuto tenemos que estar hablando de eso con el estudiantado. Estar retroalimentando lo que ellos pueden hacer. Hay una idea que me pareció interesante en una nota que apareció en un periódico, no recuerdo dónde, si en el Mercurio o en otro, dice que la excelencia no es un acto, es un hábito. Me gustaría que eso lo explicara. Eso lo dijo el gran Albert Einstein. Somos lo que hacemos. Y eso también lo replico mucho al equipo, a los funcionarios, a los estudiantes, a todos. En este establecimiento, por ejemplo, no hay una raya en las paredes.
Somos un establecimiento público y cuesta creerlo. Desde las personas de afuera, que yo les digo, cuesta creerlo. Albert Einstein dijo, somos lo que hacemos, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Por lo tanto, les digo yo a los chicos, todo lo que ustedes hagan, háganlo con excelencia. El hábito de estudio, el hábito de levantarse temprano, el hábito de tener una higiene de sueño, el hábito de alimentarse bien, el hábito de respetar a sus semejantes, porque la convivencia, el clima organizacional es fundamental también para este logro. Francisco, usted hablaba ahí de la higiene del sueño, de ciertos hábitos que parecen como básicos, ¿no es cierto? Pero que parece que son finalmente bien decisivos en el desempeño de los alumnos, en cómo llegan a la clase, la alimentación, la nutrición. O sea, ustedes trabajan desde ahí elementos básicos. Entiendo que el liceo tiene un porcentaje alto de alumnos de alta vulnerabilidad social. ¿Por qué son tan importantes esos elementos que pueden parecer tan pedestres o tan básicos, ¿no es cierto? Que horas de sueño, alimentación. Cuéntenos, ¿a qué conclusiones han llegado ustedes? Un alumno, a ver, hablemos de 3 ingredientes. Uno que tiene que ver con el estudiante feliz. Por eso es importante el rol de la familia. Un estudiante que llegue feliz. Un estudiante que sea bien recibido en el liceo. Por una comunidad educativa acogedora, donde exista un buen clima. Un estudiante así va a aprender bien. Un estudiante que no va a estar hasta las 2, 3 de la mañana o jugando en línea o qué sé yo, haciendo cualquier cosa con su equipo electrónico. Al otro día el estudiante va a estar cansado. Por lo tanto, el aprendizaje no va a ser significativo, no va a prestar la atención que debiera. Y se habla mucho de eso, la alimentación. Acá tenemos lo que es la alimentación que entrega FUNAEB, pero al mismo tiempo tenemos a los estudiantes que no son parte de ese programa, que tienen que traer su alimentación y comer bien. Somos un establecimiento que comenzamos todos los días de 8 de la mañana hasta las 4:10 de la tarde. Por lo tanto, es fundamental que el estudiante llegue descansado, alimentado, bien alimentado y feliz. Quería también preguntarle si hay alguna historia que leí una por ahí en uno de los reportajes que se hizo sobre su liceo, alguna historia de alumnos, sobre todo de los últimos que sacaron estos tan buenos puntajes, que sea interesante compartir, alguna historia conmovedora, hermosa, que le haga a uno decir, por aquí se va en el buen camino, de alumnos que lograron salir de su vulnerabilidad, lograron un buen puntaje y ahora tienen un futuro, ¿no? Que usted pudiera compartir con nosotros. Tengo una de un estudiante, bueno, la verdad es que voy a mencionar una, pero la mayoría de los estudiantes que obtuvieron buenos promedios, hablemos de promedio, no de puntaje, porque me voy a referir en el fondo a los 70 estudiantes que acaban de irse y a los que vendrán, que son de familias humildes, familias de esfuerzo, donde justamente lo que mencionaba hace un rato atrás, familias que quieren quebrarle la mano al destino y al sistema. Tengo Héctor Urbina se llama el estudiante, y Ilwell Escribá también, estudiantes de una señorita que son rurales, viven en un sector rural, donde estudiaron en un colegio rural, a lo mejor hasta el mismo colegio, a veces por ser rural, la expectativa de esa familia está en que el alumno termine el cuarto medio solamente. El estudiante destacó dentro de su establecimiento y postuló a este liceo. Quedó en este liceo y se encantó inmediatamente de todo el equipo, y el estudiante comenzó a esforzarse desde séptimo, que lo tuvimos acá. Comenzó y viajando todos los días desde su sector rural al establecimiento, que queda hacia la costa de nuestra comuna. Y por último, Francisco, me gustaría que usted le enviara un mensaje a los directores de otros colegios públicos que a lo mejor hoy día están viendo un momento de desesperanza, que han tenido malos resultados, a equipos que están a lo mejor desmotivados, bueno, en medio de esto lo que se llama, lo que Silvia Izaguirre llama la agonía del sistema público. Un mensaje de usted como director del Liceo Bicentenario, que ha logrado quebrarle la mano a la inercia y que ha logrado darle un futuro, una expectativa, una esperanza a estudiantes de
alta vulnerabilidad social, Francisco. Lo que yo le puedo decir es que para poder ejercer la pedagogía tenemos, y el liderazgo, porque aquí el liderazgo no solamente es del director, sino que es de todos los que forman parte de la comunidad. De creer en nuestras capacidades, de creer en nuestra vocación al servicio de la educación, de que lo estamos haciendo bien, de tener altas expectativas primero en lo que estamos haciendo nosotros, luego traspasar esta expectativa al estudiantado, generar un ambiente propicio. Es muy importante, yo siempre lo digo, es muy importante que los establecimientos tengan un buen clima organizacional. Yo sé, tengo muy claro que hay establecimientos que tienen situaciones muy complejas con respecto a lo que es la disciplina, pero se puede lograr. Esto tiene que ver con trabajar más con las familias, orientar de una mejor manera a los estudiantes, estar presente en todo proceso, que en este caso, si me refiero al director, el director tiene que ser visto preocupado por su comunidad, cercano a los estudiantes. Es lo que hace este director. Los estudiantes vienen a mi oficina, a veces hasta un cafecito se han tomado conmigo acá, y así hay que estar abierto a la comunidad, en general. Profesor, quiero agradecerle su presentación tan interesante y tan estimulante y tan esperanzadora que hemos tenido esta tarde aquí en el patio de la escuela. Hablamos de expectativa, de esperanza en los alumnos, de relación directa como la que tiene usted de darse el tiempo con cada uno de los alumnos. Gabriela Mistral termina la carta que yo comenzaba al comienzo hablándole así a sus exalumnas. Yo espero mucho de ustedes. Miren cómo parte la frase, es lo que usted está diciendo, es lo mismo. Yo espero mucho de ustedes. Sé que no se perderá ni un granito de la simiente que en ustedes se gastó y se gasta. No se descorazonen, ustedes son inteligentes y fervorosas. Eso es para mí la fuente de las más altas cosas. El fervor, la pasión, pero en el puro sentido de esta palabra. Francisco, quiero agradecerle esta conversación, esta tarde aquí en el patio de la escuela, felicitarlo a usted y a toda la comunidad del Liceo Bicentenario de Temuco, que creo que marca un camino, marca una señal. Quienes toman decisiones sobre la educación pública debieran mirar con atención y estudiar el caso del Liceo Bicentenario de Temuco, que en medio de tanta mala noticia y desesperanza y estados de ánimo un poco depresivos del país, de repente nos dicen que no todo está perdido, al contrario, que se puede hacer mucho en educación, y este es uno de los ejemplos más loables que tenemos. Muchas gracias, Francisco Javier, un abrazo muy grande para usted y a todo su equipo del Liceo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Adiós. Chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo